Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de este libro, Biología en Foco, ESI en la formación docente, más allá de las fronteras disciplinares. Soy Ana Coaglio, soy bióloga acá de la facultad y secretaria adjunta de la Secretaría de Promoción de la Equidad y Géneros, y estamos muy contentos desde la facultad que hayan elegido Exactas y Naturales para la presentación de este libro, que desde la institución, en este momento institucional, estamos organizándolo conjuntamente entre esta Secretaría Nueva de Promoción de la Equidad y Géneros y la Secretaría Académica, algo que conversábamos que es un hito, de alguna manera, que la Facultad de Exactas y Naturales esté poniendo con esta relevancia institucional un trabajo que tiene que ver con revisarnos en cómo se enseña y se investiga respecto de la enseñanza de la biología en particular en este caso. Así que gracias a la directora de la colección, a Graciela Morgade, a Euge Grotz, que es compiladora de este libro, a Mika Cohen, que es autora también. Hay muchos otros autores que participaron. La coordinación de este panel, donde va a ser la presentación del libro, la lleva adelante nuestro secretario académico adjunto, Agustina Duris Bravo, y está también Gloria Bonder, que va a participar en la presentación del libro. Quiero destacar que presentes en esta actividad están el decano de la facultad y la vicedecana, Guillermo Durán y Vale Levi. Así que bueno, los dejo con Agustín, que va a coordinar este panel, y gracias a todos por estar. Gracias, Anita. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidas de nuevo a la facultad, en particular a este edificio Ser Infinito, que es bandera y emblema de la educación pública de calidad para todas que queremos sostener. Y en particular, y altamente simbólico, a esta aula, que es el aula doctora Estela Barnes de Carlotto, recientemente bautizada, con presencia de ella, con gran alegría. Voy a hacer una breve presentación de por qué la actividad sobre el libro se desarrolla bajo el paraguas de las dos secretarías al mismo tiempo, la SECIGEN, recientemente presentada por Ana, y aquí está también otra de las secretarías representadas, y la Secretaría Académica, al frente de la cual estoy yo, que también debo decir que aquí trabajo con doble sombrero, porque también represento al Instituto CEFIEC de Investigaciones sobre Didáctica de las Ciencias Naturales, Matemática y Computación. Acá tuve un pequeño dilema de orden de las diapositivas, no sabía si presentar primero el horror y después el amor. Decidí comenzar con el horror, el contexto. Supongo que todas las que estamos acá hemos recibido por redes sociales u otros medios memes de este estilo, de profundo odio visceral hacia nuestros colectivos. A lo largo de este psicológicamente larguísimo 2023, signado por la lucha perielectoral y con estos nefastos resultados recientes, estamos asistiendo con horror, con estupor, con enorme tristeza a una aceleración, rápida aceleración de los discursos de odio y antiderechos que tocan a nuestros colectivos, a colectivos con los cuales nos identificamos, con los cuales estamos inscritos, colectivos interseccionales, por supuesto, muy diversos. Estos discursos de odio y antiderechos creo que están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Una, primero cancelarnos, obliterarnos, volvernos al closet, al gueto, ningunearnos, ridiculizarnos, presentarnos como minorías caprichosas, que queremos todo para nosotras, nosotros, y queremos horadar pilares básicos de la sociedad de bien, como dicen ahora. Y eso lo hacen con niveles de violencia simbólica, verbal y física que hacía décadas no veíamos en nuestro país, realmente alarmantes. Y por otra parte, y en la misma línea, una horadación creciente, constante, acumulativa, de nuestros discursos teóricos, de nuestras investigaciones empíricas, de nuestros posicionamientos políticos, de nuestras propuestas prácticas. O sea que el aparato es bien perverso. Por un lado nos vuelve a pintar de color y a guardar en una caja estas ridículas de siempre, ¿sí? Y por otro lado, ningunea la producción teórica de 5 o 6 décadas. Bueno, ciertas pavadas, tanta plata gastada en estas pelotudeces, con tanto que es importante la lucha contra el cáncer,
y llegar a la luna por el otro lado. Entonces, atentas y pillas todas, que estamos acá, por favor, porque eso está terrible, y en ese contexto, creo que más que nunca, debemos construir representaciones de lo público como lo auténticamente democrático, inclusivo y educado. Creo que es un deber de todas. Si podemos tomarles hurtada la expresión las personas de bien al otro lado oscuro. Todas quienes creemos en un mundo mejor, que incluye a todas, a todos y a todas, estamos obligados a estas construcciones de representaciones de lo público como el último bastión, ¿sí? Como la última fortaleza para estos valores humanos, para estos derechos humanos, y particularmente llamo a quienes tenemos alguna representatividad o lugar de privilegio de poder, sea porque somos docentes, investigadores, científicos, productores de contenido, propagadores de ideas, modelos de rol, activistas, gente del tejido social, en cualquier lugar que nos encuentre, más atentas que nunca a luchar contra estos horrores que vienen 4 años muy muy duros. En ese contexto y en este mandato que yo pongo acá atrás mío, de construcción de representaciones de lo público como lo auténticamente democrático que nos une a todas, a todos, a todos, todix, hablo de esta idea de camiseta que la he repetido en varios espacios, del actual gobierno de la facultad, en el cual pertenezco con enorme alegría y honra, orgullo, que sostiene esta perspectiva de derechos humanos con justicia social como la perspectiva fundante, estructurante de toda la política de la facultad, que adhiere de manera irrenunciable a valores como la equidad, la inclusión, la convivencia sin violencias, sin exclusiones y la democracia finalmente. Eso requiere de perspectivas teóricas fuertes, de producción teórica, tanto al interior de la facultad como en otros lugares, traerla para acá, por supuesto en temas de género y otras intersecciones, ¿sí? La inclusión, por tanto, en la política y práctica diaria de la facultad de grandes ejes y de contenidos transversales, como se habla en el libro, tanto en los currículos y programas y planes de las carreras de la facultad, como en las prácticas docentes, en aulas, laboratorios, campos, todos los lugares donde docentamos, donde enseñamos y aprendemos. En ese contexto, por supuesto, la ESI es un instrumento político importante y por tanto lo auspicioso de la presentación de este libro hoy, y más allá de la obvia adscripción al SECIGEN, que se ocupa de estos temas, la no tan obvia adscripción a la Secretaría Académica tiene que ver con el convencimiento de que esta es una perspectiva, un sable de luz, si quieren, una píldora de amor para lograr cambios en la facultad que avisorábamos, que queríamos, que suponíamos, que habíamos puesto en la plataforma política, pero que ahora son a contrapelo, a contramarea de lo que se viene, y queremos sostener más que nunca, ¿sí? Así que esa es mi invitación. Esta es la etapa del libro que ahora nos van a comentar, y este es itinerario. Me gustaría que primero presentara a Grace como directora de la colección y por supuesto también como activista y teórica del tema, profusa productora de ideas con mucho impacto en Argentina, profesora, investigadora, amiga, y soy canal de Filopuan, como le digo yo, nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Luego Hugo Grotz, compilador del libro, uno de los compiladores. Luego Mika Cohen, una de las autoras en el libro. Y por último Gloria Bonder, que presentaré más tarde, pero es súper conocida, como comentadora estrella del libro, que tuvo la amabilidad de prestarse a esto y de venir, de leérselo y plantear algunas ideas. Bueno, Grace, te doy la palabra entonces. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, hola, gracias. Agustín, Willy, Valeria, Ana, compañeros de ruta. Presentar este libro en realidad tiene que ver con, bueno, presentar una línea de trabajo y también un colectivo que nos llamamos Mariposas Mirabal, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Arrancó con, obviamente, UACIT y esos nombres que tienen los UACIT, que en general son largos y un montón de conceptos incomprensibles, a veces poco felices. Pero bueno, con el tiempo fuimos construyendo una perspectiva no solamente de investigación, sino también de docencia de grado, de posgrado, y mucha vinculación territorial, mucha extensión.
Por eso nos resultaba estrecho nombrarnos como un equipo de investigación. También fue un proyecto de desarrollo estratégico, diferentes convenios con diferentes instituciones. Quiero decir, es un colectivo universitario que también busca construir un modelo de universidad en donde la docencia, la investigación, la extensión, la vinculación territorial, el diálogo con los movimientos sociales forma parte integral del trabajo, ¿no? Y no meros agregados o bueno, requisitos para completar ciertas planillas. Primero, Mariposas es un colectivo de investigación y todo esto que estaba diciendo. Segundo, también tiene que ver la mirada de nuestro colectivo con los propios contenidos de este libro y de todos los libros. Partimos de una serie de premisas que tratamos de ir desplegando, de alguna manera demostrando, y que es que los saberes consagrados, los saberes científicos, eso que se llama ciencia, bueno, son construidos en relaciones de poder, en marcos de relaciones de poder, son construidos a partir de ciertas convicciones, por ejemplo, la objetividad, la neutralidad, y bueno, y en algún sentido los feminismos, en donde nos incluimos los feminismos y los movimientos de la diversidad sexogenérica, nos propusimos tratar de desmontar, ¿no? Entonces, vamos encontrando en diferentes disciplinas, ya salió uno sobre lengua y literatura, está por salir uno sobre filosofía, y nos vamos encontrando, nos vamos cruzando con compañeros de otras disciplinas que están en la misma, que es decir, vamos a mirarnos, a mirar el conocimiento, este conocimiento establecido, para encontrar en el propio conocimiento, en las relaciones de poder, tanto en qué se investiga como en las metáforas y también en el lenguaje que se utiliza, cómo se nombran los problemas de investigación, cuáles son las preguntas que se despliegan y, por supuesto, a dónde se hace la investigación, cómo se hace, etcétera, tienen que ver con esta crítica que llamamos, en principio, bueno, una crítica desde la perspectiva de género, y que busca ir identificando los modos en que el sistema de desigualdad que llamamos patriarcado, hoy pensamos de una manera totalmente interseccional, ¿no? Todas las formas de las desigualdades están allí jugando, ¿no? Eso nos nuclea. Y nos nuclea también una mirada fuertemente política militantemente. Lo hacemos militantemente, tratamos de participar en diferentes espacios con fuerte relación con los gobiernos, cuando podemos, gobierno nacional, gobiernos provinciales, la calle, el movimiento, los movimientos de la diversidad y los movimientos feministas. Bueno, esta es una convicción que el libro intenta alojar y que el equipo de Mariposas Mirabal intenta desplegar. También este libro tiene que ver y nació de una búsqueda de cooperación con diferentes equipos. La veo a Elsa Mainardi, que tanto hicimos juntas. Cooperación con otras unidades académicas, con otras facultades, con otras lógicas disciplinares. Y hay una cuestión metodológica, porque nos propusimos un dispositivo de investigación que en las ciencias humanas, las ciencias sociales, tiene ya una tradición, que es la investigación participativa, ¿no? La investigación acción participativa. O sea, nos propusimos hacer cosas con otros equipos y trabajar en conjunto investigando esas cosas, ¿no? También es un dispositivo de investigación complicado, porque hay que entrar en las lógicas, los discursos, las palabras, las personas, que también existimos, y entonces esas vinculaciones tienen su complejidad. Pero bueno, esta línea de investigación va teniendo sus frutos, porque bueno, fuimos logrando diferentes articulaciones con equipos que, reitero, celebramos, y por eso también en este libro hay autorías que no son estrictamente del equipo de Mariposas Mirabal, lo mismo que pasa en otros libros, ¿no?
Así que ahí va la cuestión metodológica de investigación de acción participativa. Y también para subrayar el día de hoy, y no quiero tomar demasiado tiempo porque acá hay otras estrellas, y el comentario de Gloria, que estoy tremendamente interesada. Gloria es mi maestra, quiero decirles, no sé si lo sabían, pero yo se los digo ahora mismo, es mi maestra, quiero decir. Entonces, bueno, todas estas emociones del producto, ¿no? Y la maestra, todo junto, ¿no? Y en esta casa tan querida y con todas estas mezclas. Pero hay otro elemento más que quiero decir, necesito decirlo, que pasó hoy a la mañana. Yo sé que ustedes lo quieren mucho, Axel Kicillof, y anduvo mucho por acá. Axel Kicillof, Alberto Sileoni, definieron una compra de 1.200.000 libros de educación sexual integral. 28 títulos de educación sexual integral. Este no está porque acaba de salir, pero el número 1 sí está en ese paquete, es ESI en la formación docente, y vamos a estar en los profesorados. Entonces, a veces nos preguntamos para quién canto yo entonces, ¿no? Bueno, cantamos para estar ahí, para esos diálogos. Así que bueno, pensamos que vale la pena, y vale la pena seguir luchando, vamos a seguir defendiendo lo producido, con cuidado. Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Agustín, con cuidado, con inteligencia, con estrategias. Sabemos hacerlo, ya lo hicimos. Pero bueno, no deja de ser un momento preocupante. Entonces, bueno, todavía más poder celebrar todos estos vectores que se dan acá, porque bueno, la universidad pública está de pie, la ESI está de pie, los feminismos están de pie, y bueno, y todas las formas de la militancia social, política, sabemos que articuladamente estamos ahí, así que bueno, nada más. Gracias. Sí, entonces Hugo Gross como coordinador del equipo de coordinación y compilación del libro. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Les quería agradecer por haber venido a acompañar y a escuchar. Para mí es un momento muy especial porque este proyecto del libro arrancó en 2017 con el proyecto de investigación que contaba Graciela. Por supuesto, el libro no lo compilé yo solo, lo compilé junto con Catarina González del Cerro, con quien además escribimos varios de los capítulos del libro, y además escribí varios otros con Mica. Y bueno, esa investigación, como decía, que dio puntapié a la existencia de este libro, comenzó acá en la facultad, justamente por este diálogo, esta posibilidad de diálogo entre distintos saberes y entre distintas áreas de conocimiento, un diálogo interdisciplinario. Y acá en la Facu 2 equipos nos han abierto sus puertas. Uno es el equipo de didáctica de la biología, con Elsa Mainardi, que está acá, y el otro es el equipo de historia de la ciencia, liderado en este momento por Guille Folguera. Y bueno, nosotros hacemos con Mica trabajo, pero nos consideramos como parte, porque somos parte del libro, en otra materia que es problemática educativa, que van a encontrar que hay un capítulo que aborda nuestro proyecto de transversalización de la perspectiva de género y de la ESI en esta materia. Yo lo quiero decir 3 puntos fundamentales del libro, para mí, de lo que significó y de lo que implicó el proyecto, y como los 3 ejes centrales que considero que el libro aborda, y contarles un poquito de qué se trata para entusiasmarles un poquito más y eso. Bueno, las 3 cosas principales que quiero decir es, la primera tiene que ver con el título del libro. El título que está abajo, que dice ESI en la formación docente más allá de las fronteras disciplinares, biología, más allá de las fronteras disciplinares, sería, o tiene que ver con el hecho de que esto que les comentaba de la interdisciplina, nosotros con el equipo, con Cata, con Mica, con quien vengo trabajando hace muchos años, pensamos que la biología es mucho más rica
cuando trasvasa las fronteras disciplinares y se pone en diálogo con otras áreas disciplinares y con otros saberes que no necesariamente forman parte del conocimiento académico. Y eso es fundamental, y de eso viene también a cuento todos los pañuelos y inscripciones que tenemos acá abajo, que tiene que ver con que no es una cuestión de pararse en contra de la biología o de decir... como que a veces pasa cuando se hacen críticas epistemológicas desde los feminismos o desde los transfeminismos, desde el movimiento no binario, etcétera, etcétera, parece que estamos criticando a la biología. En realidad lo que estamos tratando de hacer, por lo menos la postura que tenemos en el libro, es ensanchar las fronteras de la biología y cuestionarnos cuál es el rol que tiene. O sea, esto quiere decir, la biología en nuestra sociedad ocupa un lugar que es preponderante y se considera un saber autorizado para hablar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros géneros, sobre nuestras sexualidades, entre muchos otros temas. Y nosotros lo que queremos invitar con la propuesta del libro es justamente a repensar si podemos solamente desde la biología hablar sobre nuestras sexualidades, sobre nuestros cuerpos, o necesitamos poner esa biología en diálogo con otros saberes, otros conocimientos. Y por eso pensamos que la interdisciplina es importante, pero también el diálogo de saberes con los saberes que provienen de la militancia, con los saberes que provienen de los movimientos sociosexuales, de los movimientos trans, de los movimientos, por ejemplo, de la lucha por el aborto. Y ese es el primer punto. El segundo punto que me parece importante y que es clave en relación al libro y acá a la facultad, que es donde yo me formé, es la necesidad de problematizar la mirada epistemológica que tenemos de la ciencia. De nuevo, en esta idea, no de pararnos en contra de la elaboración de modelos científicos que traten de aproximarnos a resolver alguna pregunta, a tratar de ver algo más o comprender algún aspecto más acerca de la realidad, sino que lo que queremos traer es la problematización de la idea de creer que la ciencia es la verdad, que la ciencia es la realidad. Porque termina apareciendo esta cosa clásica del Dios celoso, ¿no? Entonces la ciencia se convierte en el nuevo Dios y es lo que explica todo, y porque lo dice un científico, en la tele nos venden una pasta dental que supuestamente va a ser mejor que otra, y lo que tenemos que ver es realmente cómo está construido ese conocimiento y esas investigaciones, cuáles son las preguntas que las orientaron y cómo podemos hacer para, comprender cuáles son los alcances de la biología y cuáles son los límites. Por ejemplo, qué cosas la biología puede explicar y cuáles no. Doy un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo, la biología puede explicar, en mi caso, por ejemplo, que yo tenga ciertas gónadas o que mis cromosomas son XX, pero no puede explicar mi identidad de género. Yo soy una persona no binaria y no está en mis genes, y mi sexualidad tampoco está en mis genes. Soy una persona pansexual, desde muy chico me di cuenta de esto y no es algo que está asignado por la biología. La biología no es un destino. La biología sí nos sirve para entender, por ejemplo, podríamos entender mi perfil hormonal. Si yo decidiera que quiero hormonarme, la biología puede ser una gran aliada en saber cuáles las dosis que tengo que consumir, de qué manera, con qué frecuencia, pero no me puede decir cuál es mi identidad de género. A eso es a lo que vamos, con esta problematización epistemológica de los saberes científicos, saber hasta dónde es su alcance y con qué otros aspectos lo tenemos que poner en diálogo para entender cuáles son las preguntas. Y esto es algo que guiaron esos conocimientos. Y esto es algo que aparece mucho en el primer capítulo del libro y el segundo, de la mano de la perspectiva de los estudiantes, con quienes trabajamos, a quienes también agradecemos, algunos están acá presentes, con quienes hemos dialogado y que a Kat, a mí y al resto del equipo, cuando veníamos a hacer nuestras observaciones, nos mencionaban cuestiones como, por ejemplo, la necesidad de que la facultad tenga espacios en los cuales se aprende sobre cómo se construyó el conocimiento científico, porque si no parece una cosa que está anquilosada y escrita en roca
y no se entiende cuáles son los intereses que puede haber, las relaciones de poder que puede haber detrás de una pregunta científica u otra. Esto es algo que se trabajó muchísimo tanto en el trabajo que hicimos en Historia de la Ciencia como en Didáctica de la Biología, y que lo trabajamos también mucho en Problemática Educativa. Esos son los 3 primeros capítulos del libro que abordan lo que es el aspecto de acá de la facultad, ¿no? Y el último punto que me parece clave, con respecto a ese, otra cosa que es clave es que los estudiantes marcaban que era preocupante que si no tenemos esa contextualización y esa conciencia de que la ciencia es una construcción social guiada también que no es algo puro y desprejuiciado, sino que hay intereses también, que hay también personas detrás de eso que conocemos a través de nuestras posibilidades de comprender y de entender, termina pareciendo como que la ciencia es así y que la realidad es así y no que esto es una explicación acerca de la realidad que me puede servir para algunas cosas y para otras no tanto. Perfecto. Y el último punto que me parecía importante es que otra cosa que apareció fuertemente en este recorrido desde los primeros pasos de la investigación hasta llegar a la concretización del libro y con el trabajo que hacemos con Mica en clase es la necesidad de problematizar el dualismo naturaleza-cultura, que es algo que es muy fuerte en la enseñanza de la biología y que nos parece que es uno de los aportes que hace el libro. El no naturalizar esta idea de que existe materia por un lado, cultura por otro, y que la materia tiene prioridad ontológica por sobre la cultura, y que la cultura es como algo que después se pone sobre la carne y la moldea, sino que en realidad esa es una construcción occidental moderna, ¿sí? Y en realidad hay un montón de estudios antropológicos y de otros tipos que muestran que en realidad hay otras culturas que esto lo conceptualizan de otra manera y que quizás esa separación dualista tan fuerte y jerarquización hace que no podamos cruzar ciertos puentes para comprender algunos de los fenómenos que nos ocurren. Bueno, podría extenderme más, solamente les quiero contar las otras 2 partes del libro. La primera parte entonces es la investigación que llevamos a cabo acá en Exactas y la experiencia que tenemos con Mica dando clases. Y la segunda parte son experiencias de profundización de algunos núcleos, en donde hay otros 3 capítulos en los cuales se abordan temas clásicos, por así decir, de la biología, dándole una vuelta de tuerca para pensar cómo hacemos para transversalizar la perspectiva de género y de la ESI. Una es la educación ambiental, en el capítulo 4, el delta como cuerpo-territorio. En el capítulo 5, que escribimos con Mica, trabajamos las enseñanzas acerca de la corporalidad en la ESI. Y en el capítulo 6, Mica trabaja la educación menstrual integral. Y la tercera parte del libro, como en esta idea de dialogar con otros, invitamos a otros docentes e investigadores que no forman parte de estas latitudes, sino que hicieron sus trabajos en otros espacios, en La Plata y en Paraná, y invitamos a escribir sobre sus proyectos y sobre sus trabajos. El capítulo 7 es un proyecto que está arrancando, de cómo transversalizar en los profesorados de la Universidad Nacional de La Plata, y el capítulo 8 es un extracto de algunos aspectos de una tesis en donde una compañera trabajó con lo que piensan los docentes de biología acerca de estas temáticas. Bueno, me parece que con eso ya les dimos bastante información sobre el libro, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Dale. Sí. Sigue Mica Cohen, docente de la casa y autora de varios capítulos en el libro. Gracias, Agus. Bueno, lo primero que pensaba recién, que ya me estoy yendo de la letra que tenía armada, por supuesto, es que cuando hacía mi tesis de doctorado, dirigida por Elsa Mainardi, que está acá, había que fundamentar por qué una tesis en educación sexual integral tenía sentido en esta facultad. Y yo creo que hoy hemos recorrido en conjunto, y la miro a Graciela porque creo que ella también es parte de ese recorrido,
entender y construir que la educación sexual integral, que el campo del género en el cruce con los contenidos que estudiamos en Exactas tiene mucho sentido y es importante trabajar en esa especificidad, ¿no? Y se va configurando ese campo, que necesitamos esos cruces para que la formación en nuestra facultad goce de buena salud. Ana también, desde la Secretaría de Género, venimos trabajando, ¿no?, en diálogo, y creo que como docente y como egresada de esta facultad me resulta muy importante estar haciendo la presentación del libro acá, así que muchas gracias. También acá están mis maestros, mis maestras y mis estudiantes que son mis maestros también, así que bueno, gracias. Euge y Cata, que no está acá, pero la traigo, trabajan en la presentación del libro la idea de extrañar el currículum, retomando a López Louro, y yo creo que es muy importante esta idea de pensar cómo transgredir estas fronteras disciplinares que Euge retoma desde la revisión epistemológica. Y en el capítulo 5, que escribimos en conjunto, fuimos pensando sobre cómo repensar en la escuela y en la universidad las enseñanzas sobre el cuerpo. ¿Qué imágenes tenemos sobre la corporalidad hoy? ¿Y dónde se configuraron? ¿Cómo se formaron esas imágenes sobre el cuerpo? Y muchas de estas imágenes tienen que ver con los contenidos escolares. Si pensamos en esas imágenes, muchas son imágenes anatomofisiológicas que presentan al cuerpo escindido en partecitas separadas y en un modelo de cuerpo de varón blanco, en general representando cierta cis heterosexualidad. Entonces, en el libro lo que hacemos es, bueno, transgredir un poco las fronteras y hacer el intento de extrañar, enrarecer el currículum tradicional de la biología y de las ciencias de la salud para repensarlo desde la perspectiva de género, para repensarlo desde el enfoque de la ESI y ver cómo ese cuerpo es otro a partir de esta transversalización. Y al ser otro necesitamos repensar no solo el qué de la enseñanza, qué cuerpo vamos a enseñar ahora, sino también el cómo. ¿Cómo vamos a hacer pedagogía del cuerpo? ¿Cómo vamos a hacer pedagogía de la ESI en nuestras clases de biología y de salud? Un poco de eso se trata el capítulo 5, de ir desglosando los contenidos clásicos, cuál es la tematización de la corporalidad en las clases de biología y de educación para la salud, y cómo podemos revisar desde esta perspectiva, cómo los feminismos, cómo la epistemología feminista nos acompaña en la revisión de estos contenidos. Y por supuesto no son recetas sobre cómo enseñar, sino que son invitaciones a preguntas, confiando en que quienes van a estar leyendo son profesionales y van a poder también apropiarse de ciertas ideas para poder hacer sus propias implementaciones en el aula. Y de eso se trata un poco el libro, ¿no? Bueno, y en ese sentido tratamos de pensar o de revisar qué es el cuerpo y de invitar a pensar que somos un cuerpo. Que el cuerpo no es algo externo, que como sujetos somos un cuerpo y que para este sistema capitalista y patriarcal, alejarnos de esa idea de que somos un cuerpo es muy funcional porque ¿cómo explotaríamos nuestro propio cuerpo y cómo explotaríamos la naturaleza si nos sentimos parte, si somos un cuerpo? Entonces, la verdad es que la revisión sobre la corporalidad de alguna manera pone en jaque una lógica que es muy profunda y que quizás no solo forma parte de un currículum explícito, sino también de un currículum oculto, porque cómo fuimos aprendiendo todo esto, ya lo llevamos a modo de normas sociales y lo tenemos hecho cuerpo, de nuevo, como para ser redundante. Bueno, en ese sentido, tratamos de volver a identificarnos con estos cuerpos y de traer nuestras propias experiencias, entender que del modelo de cuerpo que presentamos en el pizarrón o en las láminas o los que aparecen en los libros de texto, vamos a tratar de ponerlo en diálogo con nuestros cuerpos en plural. Los cuerpos de todos, los cuerpos de nuestros estudiantes tienen que decir presente en el aula. Y entonces se trata de empezar a pensar un cuerpo de la experiencia vivida, un cuerpo de las normas sociales, un cuerpo de la historia de nuestros cuerpos, un cuerpo político, por supuesto el cuerpo anatomofisiológico y un cuerpo de las emociones. Y ahí aparece otro cuerpo. También se trata de repensar entonces cuáles son los cuerpos habitualmente ausentes y cómo esto habla de cierta normalización y intento de patologización de los cuerpos que no están o de los que no son expuestos como modelo y de traerlos al frente, de traerlos a la voz, de traerlos a la experiencia de nuevo. Entonces, de pensar estos cuerpos con discapacidad, estos cuerpos negros, estos cuerpos gordos, estos nuestros cuerpos de mujeres, madres, cuerpos, ¿no? Los cuerpos de todos. Entonces, bueno, lo que hacemos básicamente en el libro es volver a pensar estos contenidos tradicionales entendiendo que nos atraviesan, que nos interpelan,
Y eso hace a la experiencia escolar mucho más potente, porque entendemos que los contenidos y los aprendizajes son mucho más significativos cuando nos interpelan, y por ende esta lógica hace que sea más potente el aprendizaje y la enseñanza de la biología desde nuestro punto de vista. Y es desde ahí donde pensamos el enfoque de la ESI, de potenciar la biología, como decía Euge. Bueno, también de revisar el binarismo y del dualismo, que estaba exponiendo recién acá mi compa. Y bueno, algunos de los contenidos que fuimos revisando en esta tematización del cuerpo tiene que ver con revisar qué enseñamos sobre los cambios corporales y la pubertad. ¿Podemos hablar de cómo cambian nuestros cuerpos sin estereotiparlos? Un poco esa pregunta nos hacemos. ¿Podemos pensar en esta separación que planteaba Euge entre la materialidad del cuerpo y una cierta igualdad o pretensión de igualdad con una identidad de género? ¿Podemos empezar a desarmarla? ¿Cómo la desarmamos? ¿Podemos entender que lo único constante en el cuerpo son los cambios? ¿Podemos corrernos de esta mirada esencialista que hay sobre la identidad y sobre el cuerpo? Bueno, también nos preguntamos sobre las enseñanzas tradicionales y habituales sobre los sistemas genitales, sobre por qué no aparece el clítoris, sobre por qué llamamos sistemas reproductores a aquellas partes de nuestro cuerpo que tienen más que ver con el placer en general en nuestras vidas que con la reproducción. También nos preguntamos si el sexo es pura biología, cómo se define el sexo en nuestra sociedad y cuáles son las implicancias de esa definición y cómo impactan en la clasificación de los cuerpos y cómo esa clasificación impacta tanto en nuestra vida, en la construcción de nuestra subjetividad y cómo que la escuela revise eso genera un nivel de democratización muy potente para poder incluirnos a todos. También hablamos y nombramos a los cuerpos trans. Bueno, y en ese sentido toda esta revisión nos trae a pensar que cuando traemos la experiencia de la ESI y de la perspectiva de género, el objeto de estudio cuerpo ya es otro. En mi tesis de doctorado un estudiante decía, pero entonces, ¿qué vamos a enseñar? Porque hay que revisar todo. Y decíamos, sí, hay que revisar todo. Y eso lleva mucho trabajo y mucho estudio. Y también hacia el final de este capítulo y del capítulo siguiente, hay una invitación a seguir pensando qué otros contenidos están subvalorados en el currículum, como son la menstruación, como son la menarquía, como el puerperio, como el aborto, contenidos que nos atraviesan y que tienen que ver con lo biopolítico, pero que habitualmente desde el currículum explícito están poco. Bueno, y cuento muy poquito, cortito, súper cortito, sobre el capítulo siguiente, que es un capítulo que le dediqué únicamente a repensar la educación menstrual integral, a poner en jaque el estigma, y tiene que ver justamente con empezar a pensar cómo transformar la educación sobre la menstruación y por qué es importante hacerlo. Retomo algunas otras investigaciones que traen la idea de que la información que tenemos es muy importante, impacta mucho sobre las experiencias que vivimos. Entonces, que la escuela pueda revisar y replantear cuestiones en torno a la menstruación, que es algo que en nuestra sociedad está visto como un secreto, que es un tabú, que muchas veces está entendido como negativo, es necesario para que las chicas y muchas chicas lo vivan de manera diferente. Bueno, así que en ese sentido, en ese capítulo lo que hago primero es desplegar cómo los significados que la cultura hegemónica le asigna a nuestros cuerpos y en particular a la menstruación impacta y determina nuestras experiencias, y entonces voy desplegando algunos de estos significantes que la cultura le asigna y tratando de repensar cómo podemos enseñar entonces la menstruación y el ciclo menstrual. Así que bueno, es una invitación también a que cada uno lo haga propio y a trabajar no solo en la materia de biología, sino también en otras áreas de campos de conocimiento, a repensar la enseñanza de la menstruación. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Mica. Para cerrar la mesa, entonces hemos invitado a la profesora Gloria Bonder de Flaxo, reconocida especialista, productora de conocimiento en los temas que nos convocan y coordinadora de la Cátedra UNESCO Mujer, Género y Ciencia, Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, para que nos diga unas palabras sobre el libro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. La invitación y el estar acá me gusta mucho. Está funcionando. Bueno, tengo una voz muy baja.
Sí, entonces digo que el estar acá me gusta mucho por muchos motivos, ¿no? Bueno, porque siempre aunque yo vengo de otro campo, yo soy psicóloga originalmente, después estudié otras cosas, pero bueno, estar en la universidad, en la Facultad de Ciencias, siempre ha sido mi interés, ¿no? Desde que empecé a trabajar en los estudios de género, digamos, la reflexión y la crítica y los aspectos propositivos para transformar las concepciones acerca de la sexualidad, acerca de los cuerpos, acerca de las identidades, etc., siempre ha sido parte fundamental de mis preocupaciones. Yo quiero decir que tuve muy poco tiempo para leer el libro. No, eso lo quiero decir. Sí, y lo digo no solamente para atajarme, digamos, sino porque, lo digo porque es un libro complejo, es un libro donde cada capítulo realmente amerita un análisis reflexivo a tiempo, que dé suficiente tiempo, es complejo. Aparentemente a veces, bueno, me acuerdo que lo conversaba con una de mis colegas, me dice, bueno, pero acá describen una experiencia, ¿no? Que está muy interesante. Sí, pero esa experiencia es compleja, ¿no? Y eso en este momento, donde todo o mucho de lo que se produce en las ciencias sociales, sobre todo, digamos que vengo de ese campo, tiende a simplificarse, y además hay como esta idea que también compitiendo con la tecnología, ¿no? O la tecnología compitiendo con nosotros. Cuando más poquito mejor. Hacela corta. Y hacela entendible, rápido, ¿no? Entonces, este libro no tiene nada que ver con eso. O sea, es un libro que la hace larga, pero bien, digamos, la hace larga porque cada vez que uno va leyendo los capítulos, a mí por lo menos me parecía, dice, ¿estoy de acuerdo? Sí, no sé, no estoy, lo tengo que volver a repensar. No tuve tiempo de hacer todo ese proceso que uno tiene que hacer, no de enamorarse de las palabras, que está muy bien escrito, por otra parte quiero decirles, está muy bien escrito para mí, sino de decir, paro la pelota y lo pienso, a ver si le encuentro algo que me parece que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea que si van a leerlo, tómense el tiempo necesario. Bueno, primero quiero decir lo siguiente, también hablar un poco de la historia, en este sentido. La epistemología feminista nace en los 70, ¿no? O sea, digamos, no es que es un invento de las de estas últimas décadas, nace en los 70, de la mano sobre todo de algunas epistemólogas norteamericanas, porque en los 70, bueno, todavía en las universidades nuestras había muy poco de teoría feminista, de género, ni hablar de teoría feminista, ¿no? Aunque yo empecé en los 70 también con la primera carrera interdisciplinaria de estudios de la mujer, llamábamos, en la Facultad de Psicología de la UBA. Pero ya pasando mediados de los 70. Pero digo que también es importante, yo creo, leer este libro desde una visión histórica, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué acumulado ya hay de conocimiento? Y cómo ese acumulado de conocimiento necesita ser revisitado, y para entender en qué hemos avanzado, en qué no, en la comprensión de una problemática que evidentemente es sumamente compleja, como que para mí no tiene que ver solamente con los cuerpos, o sea, es una cuestión, digamos, el libro para mí es una crítica epistemológica a las concepciones tradicionales acerca de la biología, y una serie de contribuciones para la mejora o digamos, para innovar en la enseñanza
de la biología, ¿no? Yo creo que tiene esos dos componentes. Y me gustó mucho estas reflexiones sobre, incluso estas experiencias que relata el libro. Me encantaron. Dice, qué creatividad, ¿no? Estos encuentros entre docentes y estudiantes para pensar, bueno, en esto, cómo enseñar la biología, ¿no? Y bueno, y cómo enseñarla no desde el profesor que explica, no sé, la biología y el otro o la otra que ahí abre la boca y traga, no, sino cómo son experiencias muy participativas. Incluso le dije a mi equipo, esto lo vamos a hacer. Esta técnica que aparecía ahí, la voy a usar porque me parece que está buena, ¿no? Es decir, esto de participar, de que no es que alguien enseña y alguien aprende, también hay en este libro, está muy fuerte, digamos, esta idea de estamos aprendiendo y estamos construyendo conocimiento. Y no solo porque siempre construimos conocimiento, pero el mirar a quien está con nosotros como alguien que no está con la boca abierta tragando lo que le decimos, sino que construye con nosotros este conocimiento, lo cual, bueno, es realmente, a mí me parece maravilloso. Algunas de las cosas que se hacen me parecieron excelentes. Bueno, efectivamente, como decía, yo creo que el libro tiene una tesis muy clara: la biología no es destino. Bueno, que también no es nuevo, pero bueno, está recuperado y efectivamente la biología no es destino. La pregunta que yo me hice, que no tengo ninguna respuesta, pero ¿la cultura es destino? Porque en este dualismo con el que muchas veces trabajamos, quienes estamos en este campo de biología no, cultura sí. Bueno, ¿qué cultura, no? ¿Qué cultura? Aquí llamamos cultura, ¿no? Y la heterogeneidad que tiene lo que llamamos cultura, la conflictividad que hay en esto que llamamos cultura y la diversidad que hay en esto que llamamos cultura, ¿no? Entonces, también pensé eso, ¿no? Cultura será, ¿cómo piensa la cultura, ¿no? Bueno, del mismo modo que cómo piensa la sexualidad, bueno, eso está en los capítulos y para mí fue muy interesante, insisto, muy interesante leerlos, pero yo necesito más tiempo para, incluso más tiempo para criticarlas, que es una de las cosas que me gustan. Porque creo que en eso también, en abrir el espacio para que no, para, digamos, yo lo digo un poco irónicamente, pero para evitar el dogmatismo. Evitar el dogmatismo. Y eso lo veo mucho, incluso en los campos de conocimiento en los que yo me muevo, ¿no? Bueno, yo dirijo el área de género, sociedad y política de Flaxo, y a veces leo algunos trabajos sobre teoría feminista y digo, otra vez sopa. Es decir, en esto, digamos, de hacer de ciertas apreciaciones dogmas, ¿no? O cuestiones que tienen que someterse nuevamente a una revisión crítica y que si no tenemos ningún otro dogma con el cual responder, por lo menos dejar ahí planteado, ¿no? Esto de que es un proceso, hay un proceso de creación de conocimientos y ese proceso tiene que tener un carácter crítico, un carácter propositivo, por supuesto, pero también saber que el conocimiento va y tiene necesariamente que ir evolucionando, cambiando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces por eso les digo que pensé en eso, ¿no? Después pensé en por qué, Graciela me va a matar, pero no importa. No, lo pensé, porque a mí me gusta eso. Digo, ¿por qué pensamos en la ESI? Yo sé lo que es la ESI y adoro la ESI, ¿no? Es en serio, pero ¿por qué pensamos? Porque hay una relación, la ESI en la enseñanza de la biología. Y yo pensé, bueno, ¿cómo hacemos para articular la ESI
con la teoría feminista, ¿no? ¿Y qué quiere decir la ESI? Sí, claro, la ESI es feminista, pero ¿cómo hacemos, digamos, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Es la teoría feminista en la enseñanza de la biología? O yo me puedo pensar, me estoy deslizando hacia pensar en la sexualidad, por supuesto construida, etcétera, pero bueno, no sé si me voy a ganar muchos amigos, pero digamos, es lo que fui pensando mientras iba leyendo el libro y que, bueno, lo tengo que seguir pensando. Y después pensé, ¿por qué estaba ausente de muchos de los capítulos lo psíquico, ¿no? Yo digo, bueno, muy bien, sí, está el cuerpo, están las pulsiones, pero no están las pulsiones, ¿no? Yo vengo, imagínense, de una formación psicoanalítica, con todas las cosas que le he hecho, pero, digamos, tengo una visión de la subjetividad que obviamente incluye una referencia al inconsciente y una referencia también a las pulsiones sexuales, a las pulsiones en toda su diversidad. Digo, ¿por qué no hay referencia a las pulsiones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque digo también que cuando pienso en una clase de o en las reuniones que acá se describen, pienso qué interesante podría ser incluir el odio, porque la sexualidad no es solo amor, digamos, el odio, el deseo de aniquilar al otro, no digo matarlo, pero digo en el sentido de aniquilarlo como sujeto deseante o como sujeto del deseo, ¿no? O sea, creo que el psicoanálisis, con todas las críticas que se le puede hacer, que yo también se las hago, y en todas sus diversidades, también tiene mucho que aportar a la educación sexual integral, ¿no? Y mucho. Insisto, en su diversidad, yo no soy lacaniana, porque, bueno, no me pongo en... Pero creo que hay ahí un caudal de conocimientos que nos habla de la generación, de cómo se genera, cómo se conforma la sexualidad, cómo se expresa, tanto a nivel consciente como a nivel no consciente o inconsciente. Creo que eso es como para tenerlo en cuenta. Y para terminar, porque, bueno, voy a reiterar una cosa y voy a leer una cosa que está en uno de los textos, que me encantó, por supuesto, de quién va a ser, de Bell Hooks, que es una autora que se la recomiendo por muchísimas razones, ¿no? Pero bueno, cuando estaba ahí, digo, si lo tengo que volver a leer, porque realmente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo bueno, hay esta capital de conocimientos, de información que ustedes tienen y que pretenden, digamos, ir a volcarlo, a trabajarlo dentro de las clases, supongo, de los cursos de biología. ¿Qué despierta, ¿no? ¿Qué genera en las personas? ¿Qué genera, ¿no? Saber, por ejemplo, ¿qué genera reconocer la diversidad del procedimiento? ¿Qué pasa a las personas? Solamente les pasa que, bueno, se pueden colar y lo aceptan. Bueno, son educados y entonces hablamos en chicos, chicas y compañía, o les genera rabia, o les genera miedo, o les genera competencia, o digamos, cómo saber, y yo creo que es muy importante en la tarea formativa, ¿no? Ver qué es lo que ese acercamiento a ese nuevo conocimiento, un conocimiento que no está en las películas tradicionales, produce, ¿no? Y voy a terminar ya nomás, pero leyendo esto de Bell Hooks, que para mí me resultó una preciosidad. Dice, las y los estudiantes me enseñaron también, Bell Hooks es una feminista norteamericana negra que tiene una producción muy peculiar, muy propia. Bueno, entonces dice, las y los estudiantes me enseñaron también
que es necesario practicar la compasión en estos nuevos marcos de aprendizaje. No me he olvidado del día que un estudiante llegó a clase y me dijo: asistimos a tu clase, aprendemos a mirar el mundo desde una perspectiva crítica, aprendemos a tener en cuenta la raza, el sexo y la clase, y ya no podemos disfrutar de la vida. Entonces, pero bueno, entonces sí, evidentemente la deconstrucción de lo sabido, de lo establecido, etc., a veces produce un sentimiento expansivo y de felicidad porque se abre un camino, pero también no es fácil. Entonces creo que también las implicancias subjetivas, ¿no? y intersubjetivas también, de este mundo que se abre, por ejemplo, la biología pensada de otra manera, pensada desde otros paradigmas. ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza, en sus sentimientos? Bueno, entonces yo abogo porque en las próximas, primero me gustaría también escribir en el próximo libro alguna cosa, pero abogo porque en las próximas actividades que ustedes hagan de formación, etcétera, tengan presente que además de un sujeto sujetado, hay un sujeto que también siente, que también se resiste, que también aspira a otra cosa, que también quiere ser amado, o amada, o amable, o quiere ser, o también odia. Son sujetos. Así que bueno, esto es todo lo que les puedo compartir por hoy. Nada más, y estoy a disposición en el sentido, nunca estoy a disposición porque siempre trabajo mucho, pero sí, lo que sí tengo es, quiero mucho esta facultad y lo voy a decir. Yo soy la mamá de Julián Fernández Onda. Aplauda más aquí. Ahí rojo como un tomate. No lo pensaba, pero yo lo iba a decir, pues ya me conocí, Julián. Secretario académico de la facultad, además. Secretario académico de la facultad. Pero bueno, tengo que decir. Y eso tiene que ver con lo que dije antes. Estoy acá como una científica, estoy también como la mamá de uno de mis hijos, etc. Y también como la compañera de vida de muchos años de Graciela Morgado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, Gloria. Por último, vamos a abrir un breve espacio para que la gente que está en el público, en la audiencia, pueda comentar, decir, si tienen ganas. Bienvenidos. Sí. ¿Para qué? Como están filmando la actividad, necesitamos micrófono. Sí, Gracias. Me pareció muy interesante esta cosa de cuestionarse con respecto al libro, ¿no? Yo lo leí, recién lo compramos, pero esta cosa de cuestionarse, los miedos, me llegó muy profundamente eso, ¿no? Esta cosa de la apertura, que también tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Qué buena que es la apertura, pero bueno, hay que afrontarlo porque la sociedad, desde muchos lugares, no te acepta como sos. Entonces necesitas protegerte también. Me pareció muy interesante eso. Nada más. Gracias. Gracias por tu comentario. Ahí hay uno, Santi. Hola. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por acercarnos a este libro, por las intervenciones. Siempre este tipo de cosas nos dejan pensando un montón. Tengo un comentario y una pregunta, que la pregunta no es estrictamente del libro, es más porque bueno, por las temáticas que ustedes trabajan, tengo alguna preocupación. Lógicamente no es por el libro porque tampoco lo leí todavía, pero próximamente lo haré. El primer comentario es un agradecimiento a ustedes, a que se hayan metido a trabajar la ESI en la universidad, porque me parece que,
o sea, las batallas culturales y epistemológicas hay que darlas en todos lados, pero muy especialmente en los espacios de poder y en los espacios donde se genera poder, y la universidad es una institución central en ese sentido. Y dar la batalla en la universidad y en particular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales me parece muy significativo. Ese es el comentario. Y después una pregunta que tiene que ver con una preocupación que vengo observando en los últimos años, que es respecto a esta especie de contraofensiva que se viene dando respecto a la educación sexual integral, muy especialmente en varones jóvenes. Ya no es el hombre de 50, 60 años que vivió bajo un paradigma toda su vida y que le vamos a cambiar a esa persona, sino los pibes que tienen 20 años y hoy en día tienen una resistencia muy fuerte y libran una batalla directa contra historias de género, educación sexual integral. Eso es lo que tiene un peso grande, a nivel político también. Digamos, estamos entrando a una nueva etapa política donde esos discursos son muy fuertes. Y yo les quería preguntar a ustedes qué diagnóstico hacen de esto, qué desafíos ven a nivel educativo para trabajar estas cuestiones en particular. Porque me parece que es una reacción a la de sí, ¿no? Ya no es la problemática inicial. Eso. ¿Puedo? Sí. Yo no sé si es una reacción a la ESI per se, sino que últimamente lo estuve pensando como una reacción a la pérdida de ciertos espacios o ciertos privilegios o poderes, o al hecho de que tengas que empezar a cuestionarte ciertas cuestiones. Da la casualidad que la ESI es justamente, por ser un espacio que ha sido no solamente una política estatal, sino una conquista de los movimientos sociales, uno de los espacios que molesta en ese aspecto. El feminismo es otro, la marea verde es otro, bueno, así como tantos otros. Pero yo creo que tiene que ver específicamente, como yo lo pienso, con eso. Como, ¿vieron esta imagen del pez que está en el medio del agua y no sabe que está en el medio del agua, y alguien le dice, ¿y qué tal estaba el agua? Y el pez dice, ¿de qué carajo me está hablando? ¿No? ¿Qué es el agua? Porque lo tiene todo alrededor. Entonces yo creo que durante mucho tiempo hubo una supremacía muy clara de las masculinidades cis, específicamente ciertos sectores sociales, que sean blancos, que sean de clase media, alta, etcétera, que han tenido un lugar que se parecía a algo considerado lo natural en la sociedad. Los feminismos, la ESI, este tipo de críticas epistemológicas como las que están tratadas en el libro, los movimientos antirracistas, han ido horadando en cierta forma algunos de esos pilares que parecían tan naturales y tan obvios de que las cosas tenían que ser así, y se producen movimientos, porque las cosas no son como para mirarlas solo desde afuera, también hay que mirar de adentro qué pasa en las microrelaciones y demás. Bueno, como traía Gloria, que los aspectos también internos de cada persona y demás, pero cuando se empieza a mover eso, deja de ser tan natural que sí o sí vos vas a ocupar ese espacio. Y ahora de repente tenés que dar cuenta, por ejemplo, lo digo por comunidades, así como decís vos, de pibes de 20 años que son, no sé, incels. O sea, claro, ahora de repente no consiguen novia porque las pibas no quieren un tipo que las trate así, muchas, ¿no? Y entonces la cosa no es tan natural como era antes, pero porque está naturalizado lo que había antes, ¿no? Y ese es como el lugar que durante muchísimos años, siglos, se mantuvo como el espacio natural, y yo creo que eso para mí es uno de los aspectos fundamentales a considerar. Si puedo complementar un poquito, Dale. coincido, hay algo, uno podría decir, bueno, el patriarcado se defiende, ¿no? Podríamos pensarlo así. No obstante, como educadora, ya no respondo tan como militante. Durante mucho tiempo pensé los varones cis que se arreglen, que hagan grupos, ¿no? Bueno, que se junten. Bueno,
Yo creo que algo tenemos que hacer desde la ESI también, que tenemos poco discurso, poca escucha, con, para, hacia, por, para, los varones cis. Lo quiero decir, lo digo, ya lo vengo diciendo públicamente, así que no temo. Y creo que esto es como una autocrítica, pero no para flagelarnos, ¿no? Porque parecería que ahora la culpa de que votaron a Milei es nuestra y no vamos a hacer. Pero hay algo social. Sí. Y hay un proceso social que tuvo que ver con el Ni Una Menos, tuvo que ver con el 2018 del aborto. O sea, hay algo de las chicas empoderadas, de las chiques empoderadas, porque de alguna manera, y no hubo un proceso para trabajar con esas personas que perdían poder, pero que también, o sea, el patriarcado mata, y sobre todo mata varones. La violencia constitutiva del patriarcado es una violencia que fundamentalmente tiene que ver con los varones, porque es la muerte violenta es la primera causa de muerte de jóvenes varones, de uno en cada, ¿no? 7 de cada 8 son varones de 15 a 29 años. Hay algo de la violencia, de las muertes jóvenes. Yo creo que tenemos que pensarlo, invitación a pensar, a dialogar y a escuchar también, ¿no? Pero desde esta clave, yo creo que quienes somos docentes tenemos que hacerlo. Y tenemos que encontrar la vuelta, y yo creo que todavía tenemos que construir. Sí, iba a sumar una cosita nada más, que es que en esta facultad, cuando trabajamos estas temáticas, nos encontramos con esas resistencias y las trabajamos en términos pedagógicos, las pensamos, y también, bueno, retomar el campo de las masculinidades, que está creciendo un montón y que tiene mucha potencia, así que bueno, eso también es una buena invitación. Gracias. Bueno. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis maestras, Gloria, Graciela, pero también a Micaela y Euge, porque también aprendí con ellas. Y, digamos, también reconocer que cuando se presentó la primera tesis doctoral en educación sexual en esta facultad, que fue la de María Victoria Plaza, la comisión de doctorado del Departamento de Biología nos dijo que no fuéramos a filo directamente. Hubo un rechazo de ese pedido, y cuando llegó a la comisión de doctorado de la facultad, hubo una persona que dijo por qué. Vamos a ver si podemos darle lugar a esto, y agradezco ese espacio que nos dieron en ese momento, no en la subcomisión de doctorado de biología, sino en la comisión de doctorado. Y bueno, eso nos dio la oportunidad de que María Plaza pudiera hacer su primera tesis doctoral. Y con el tiempo, bueno, aparece Micaela, también interesada en estos temas. Micaela, que se iba a ir a estudiar ciencias de la educación, porque encontraba que la carrera de biología no la llenaban, no la satisfacía, ¿no? Digo, perdón, pero estoy traduciendo tus palabras. Y en algún momento sintió que, bueno, que el profesorado era un buen ámbito, que la podía acoger con esas inquietudes, pero además dentro del profesorado ella también tuvo interés en hacer su tesis doctoral, y fue una segunda lucha, aunque mucho más pequeña. Fue menor, digamos, ya el camino estaba bastante allanado, o sea que la verdad que yo agradezco este camino que se ha dado en la facultad, lo varono muchísimo, me parece un crecimiento importantísimo que hemos tenido en relación con estos temas, tesis doctorales en educación. Bueno, ya cuando vino Eugenia le dije, mira, yo ya no quiero dirigir más gente, pero te recomiendo ir al grupo de Morgade, porque ahí vas a tener una muy buena maestra, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que para mí es un gusto hoy estar aquí viendo esta presentación. Muchas gracias, les agradezco mucho. Y lo último que quiero decir en relación con lo que dijo Gloria es que a mí también siempre me pareció, y defendí muchísimos años con el cuerpo, frente a muchas discusiones, que hubiera una profesora de psicología del aprendizaje y otra de psicología de la adolescencia. A veces cuesta entender que son dos campos de investigación completamente distintos.
¿no? Estaba Flavia Terigi, por ejemplo, dando la psicología del aprendizaje, y Perla Selmanovich en el último tiempo, que tú la conoces, dando la psicología de la adolescencia. Bueno, Perla se jubiló y en este momento es un lugar vacante, ¿no? Es importante pensar que en el profesorado tiene que haber un campo de investigación, un campo de reflexión, una profesora o profesor que se dedique a explicarnos quiénes son los adolescentes, porque nosotros nos enfrentamos en la escuela con gente que no conocemos. Siempre los adolescentes, los alumnos, siempre son distintos. Entonces, a veces es un impacto bastante fuerte y no comprendemos, no tenemos ninguna formación en la carrera que nos dé alguna pista de por qué los adolescentes, las adolescentes se comportan. Entonces digo, bueno, sería importante también, como apoyando lo que vos decís, Gloria, de que recuperemos, digamos, ese espacio de reflexión y que entendamos en esta facultad que no tiene nada que ver la psicología de la adolescencia con la psicología del aprendizaje, ¿no? Es como hablar de, no sé, biología y física, pero a veces cuesta, como tienen el mismo nombre, cuesta comprender las diferentes dimensiones. Entonces, bueno, aprovecho el pie que me diste para reforzar esta idea. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Bueno, por razones de tiempo, cerraríamos acá. Ana, ¿querés hacer un comentario? Breve. ¿Puedo comentar dos cositas? No tenemos tiempito. Estamos medio jugados. Me acuerdo allá por 2016, cuando hicimos la presentación del programa por la igualdad de género que creó la Facultad de Ciencias Exactas, que le invitamos a Graciela que hiciera la presentación, que formara parte de la presentación de la actividad, y ella dijo muy bien lo de los protocolos para el abordaje de las violencias, que después en 2019 se modificaron también para trabajar con los varones que ejercían violencia desde un punto de vista más pedagógico. Pero digo, ella dijo, va a ser importante el día que podamos llegar al hueso de trabajar cómo se enseña las carreras en esta facultad, la biología en esta facultad, y me parece que estamos, como decíamos al principio, en un momento, a pesar de la coyuntura actual política, hemos llegado como a un piso básico respecto de que estamos discutiendo y hablando de cómo enseñamos y cómo aprendemos biología en esta facultad y en los profesorados. Y bueno, podríamos decir que que puede ser analizado como muy lento. También, bueno, hemos llegado a ese momento y este es el piso en el cual estamos como para todo lo que pueda seguir después en adelante. Así que bueno, quería decir eso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, agradezco entonces a las y los presentadores y al público asistente, dándoles las gracias por venir a esta interesante presentación. No sé cómo quiero hacer la dinámica de los libros. No, que si alguien quiere el libro y no lo tiene todavía, que se acerque y nada, se lo vendemos a precio de autor. Sí. Muchas gracias.